Simetría. Tolerancia de simetría especifica la precisión de cuán simétrico es un objeto con respecto a la referencia o plano de referencia. La tolerancia de simetría se aplica a las características no circulares. La simetría es muy parecida a la concentricidad, excepto que controla características rectangulares y consta de dos superficies planas imaginarias como el paralelismo. Es decir, esta es una tolerancia que es afín o parecida a lo que es la concentricidad, con la salvedad de que aquí no controla piezas cilíndricas o torneadas, sino que controla piezas rectangulares, como por ejemplo cuando hacemos algún fresado, cuando fresamos alguna placa, alguna muesca, ¿sí? Sobre todo en fresadoras se utiliza la simetría, ¿sí? Este es el símbolo, eh, representa el eje central y los dos planos y se conoce como simetría. ¿En qué consiste la tolerancia de simetría? Fíjense, aquí tenemos nuestro cuadro de control de tolerancia geométrica con el símbolo de simetría. Y nos está diciendo que es 0.05, no sabemos las unidades, podrían ser milímetros, podrían ser pulgadas, ¿sí? Con respecto a A va a ser la característica de referencia. Este tipo de tolerancia geométrica siempre va a necesitar una referencia. En este caso, fíjense en esta pieza, la característica de referencia es estos dos planos, fíjense. A es este plano y este plano. Y lógicamente el plano de referencia central va a ser el centro de esas dos superficies, ¿sí? Y la tolerancia nos está indicando la muesca que tenemos al centro. ¿Qué quiere decir? Que el centro o la mitad de esta distancia, que es el centro, debe coincidir con la mitad de esta distancia ahí en el mismo centro y con una variación permitida de 0.05, ¿sí? Esto es, trazamos dos planos imaginarios alrededor del centro real, del centro teórico, digamos así, de la característica de referencia y separados una distancia de 0.05. Entre esos dos planos alineamos nuestro plano central de la característica que estemos midiendo, en este caso es la muesca central, y ese plano central o esa línea debe quedar dentro de los dos planos imaginarios que hemos trazado, ¿sí? Si el plano central queda dentro de los dos planos, se dice que esta pieza o esta característica es simétrica con respecto a la característica A, ¿sí? Y estará cumpliendo con la tolerancia de simetría. Tolerancia de simetría. Simetría también es una característica de posición, la cual es simétrica con el mismo contorno y el tamaño sobre los lados de enfrente a un plano central, ¿sí? También se puede considerar como una característica de posición porque está indicando la posición del centro de alguna cosa, de una muesca, como en este caso. Esta tolerancia se usa en piezas cuyos lados deben ser iguales con respecto a un eje, ¿sí? Hay veces que se requieren piezas que tienen varios lados y que la distancia de ese lado al centro debe ser la misma para efectos de algún ensamble, ¿sí? Entonces es ahí donde se utiliza la tolerancia de simetría. La tolerancia se representa por dos planos paralelos colocados simétricamente con respecto a un plano de simetría. Este es el símbolo de simetría. Y aquí repetimos otra vez. Nos está pidiendo en este caso 0.025, no sabemos las unidades, pueden ser milímetros o pueden ser pulgadas. Con respecto a A, son los dos planos laterales y cuyo centro está representado por esta línea central. Y la característica que vamos a medir es esta muesca, ¿sí? Cuyo centro debe coincidir con el centro de la referencia, con una variación máxima de 0.025. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Tolerancia de simetría. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados una distancia t.
La distancia t es en este caso 0.025 y colocado simétricamente con respecto al plano de simetría o eje de referencia. Es lo que yo les decía. Este es el eje de referencia de la característica de referencia, que son los dos planos laterales. ¿De acuerdo? Alrededor de este eje nosotros trazamos dos planos paralelos, imaginarios, separados una distancia t, que es lo que indica nuestra tolerancia, en este caso es 0.025. Y el plano central o el eje de simetría de la muesca que estamos indicando en la tolerancia debe coincidir con el plano central o el eje de simetría de la característica que está tomada como referencia, con una variación de 0.025, es decir, debe quedar dentro de los dos planos imaginarios. El plano de simetría de la ranura debe estar contenido entre dos planos paralelos separados, 0.025, en este caso son milímetros, y colocados simétricamente respecto al plano de simetría que especifica la referencia A. Esto es lo que se conoce como simetría. Tolerancia de simetría. Sirve para determinar la similitud de las distancias entre caras o ejes en función a una referencia. ¿Sí? O sea, si yo tengo una distancia de acá a acá, debe ser la misma distancia de acá a acá. Eso se llama simetría. Quiere decir que mi pieza es simétrica. ¿Sí? Aunque aquí la estamos utilizando para compararla con otra característica, que es la de referencia. En este caso es la A, porque dice simetría punto 1 con respecto a la, y está señalando la muesca central. ¿Sí? Entonces se trazan dos planos paralelos imaginarios, separados el valor que tenga la tolerancia, que es 0.1. ¿Sí? Y dentro de esos dos planos debe quedar alineado el plano central o eje de simetría de la característica que estemos señalando. En este caso es esta muesca. ¿Sí? Fíjense cómo está quedando dentro. Entonces esta pieza está cumpliendo con la tolerancia de simetría. Fíjense acá. Esta pieza de arriba, aunque el eje no está totalmente o idénticamente simétrico al de referencia. El de referencia es este. El eje que estamos midiendo es este de acá. Fíjense que está un poco desviado, pero está dentro de los dos planos paralelos que lo contienen y que están separados el valor de la tolerancia, que en este caso es 0.1. Al estar dentro, esta pieza, aunque se vea un poco deforme o chueca, está cumpliendo con la tolerancia que le estamos indicando. Esta pieza es correcta. Fíjense en la pieza de abajo. La pieza de abajo también está, digamos, chueca. Y el eje en cierta parte ya abandona los dos planos que contienen la tolerancia, que es, en este caso es 0.1. Al salir de los dos planos, esta pieza ya es incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que queramos ensamblar esta pieza, seguramente por no ser simétrico va a tener problemas para el ensamble. ¿De acuerdo? Entonces esta pieza es incorrecta porque está violando la tolerancia.